Una vez más, una cordial bienvenida para todos y para cada uno de ustedes, y particularmente para los amigos que nos acompañan en el día de hoy. Yo quisiera saber quiénes están en este lugar por primera vez. Si ese es su caso, levante su mano derecha allí donde se encuentra, por favor. Si usted está en este lugar por primera vez, levante su mano. Muy bien. Vemos allí varias manos levantadas y ya se pusieron de pie. Por favor, pónganse de pie todos los que están en este lugar por primera vez. Pónganse de pie, por favor, porque queremos recibirles como se merecen. ¿No es así, hermanos? ¿Cómo les decimos a nuestros invitados? Bienvenidos. Nos alegra tenerles entre nosotros. Muy bien. Ya pueden sentarse, por favor. Yo quisiera saber también ¿quiénes de ustedes participaron ayer en un grupo familiar de los que la comunidad cristiana Shalom tiene? Levanten su mano. Bueno, muy bien, felicitaciones a todos ustedes. Los que no levantaron su mano, por favor, regalémosles un aplauso a quienes sí la levantaron. A quienes levantaron la mano, pero en particular a quienes no, y a todos en esta mañana, yo quiero decirles que los grupos familiares en particular, y los grupos pequeños en general, como una forma de organización de la iglesia, a la que alguien se ha referido como la manera en que la iglesia puede organizarse para que los miembros participen de una forma más activa. Los grupos familiares no son una moda evangélica. Han estado ahí en la Biblia, por lo menos desde el tiempo de Moisés. Jetro, el suegro de Moisés, al ver que Moisés estaba a punto de colapsar por el exceso de trabajo y estrés, le aconsejó que organizara al pueblo de Israel en grupos pequeños. Así leemos en el libro del Éxodo, el capítulo 18, versículos 13 en adelante. Pero voy a permitirme leer por ahora tan solo un versículo en la traducción al lenguaje actual. Dice: busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos, ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros sobre 10. Jesús mismo, si bien enseñó y sanó a las multitudes, dedicó la mayor parte de su vida y de su tiempo a dos grupos pequeños. En primer lugar, al grupo de los 12. Leemos en los evangelios que Jesús invitó a algunos de sus seguidores para que subieran con él a un cerro. Y cuando ya todos estaban juntos, eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre y para enviarlos a anunciar las buenas noticias. A esos 12 los llamó apóstoles. Sin embargo, dentro del grupo de los 12, Jesús invirtió su vida en un grupo de 3. ¿Recuerdan ustedes quiénes fueron? Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Y solamente a ellos 3 les invitó, por ejemplo, al monte de la Transfiguración, así como al huerto de Getsemaní, para acompañarles en las horas más angustiosas de su vida. Y a la postre, estos 3, como los llaman los evangelistas, llegaron a ser los líderes de la primera iglesia en Jerusalén. Históricamente hablando, la iglesia nació como un grupo familiar en una casa. Así leemos en el capítulo 2, versículos 1 y 2 del libro de los Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, versículo 2,
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la ¿qué? La casa donde estaban sentados. Precisamente luego del Pentecostés y de la predicación del primer mensaje del apóstol Pedro, la Biblia dice, versículo 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? Como 3,000 personas. Personas que comenzaron a reunirse no solamente en el templo, sino también en grupos familiares en las casas. Pues así leemos en el versículo 46 más adelante. De esos 3,000 hermanos dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y cuando el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta Roma, especialmente a través de la obra misionera del apóstol Pablo, todas o casi todas las iglesias establecidas por él comenzaron como un grupo familiar en casas. La iglesia de Filipos, por ejemplo, se inició en la casa de Lida, la vendedora de púrpura, y en la casa del carcelero. Del carcelero, la Biblia dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban, ¿dónde? En su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos ¿a dónde? Versículo 34, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, su familia, de haber creído a Dios. Así saluda igualmente el apóstol Pablo, así saluda a uno de sus discípulos, a Filemón, en su carta, la carta que lleva ese nombre, Filemón capítulo 1, versículo 2, y a la amada hermana Apia. Bueno, si alguien está buscando nombres por ahí para hijos o sobrinos o nietos o bisnietos, ahí tiene uno. Y a la amada hermana Apia. ¿Y qué tal este? Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿dónde? En tu casa. Y en la despedida de su carta a los romanos, el apóstol Pablo hace esta mención. Si me acompañan ustedes leyendo Romanos, por favor, capítulo 16, versículo 5, saludad también a la iglesia ¿de dónde? De su casa. Saludad a Epeneto, más sugerencias de nombres, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y aún estando preso en Roma, el apóstol Pablo dirigía un grupo familiar, ¿sabían ustedes? En la misma casa del emperador. Fíjese en lo que él declara en su carta a los Filipenses, el capítulo 4, versículo 22. Filipenses 4, 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los ¿de dónde? De la casa de César. Ahora, más adelante, en la historia, en la llamada Edad Media en Europa, los creyentes que escapaban de la persecución o decidían vivir su cristianismo en la soledad del campo, se congregaban en grupos familiares. Los grupos de renovación se esparcieron a través de grupos familiares conformados principalmente por jóvenes. Después de la Reforma Protestante en el siglo XVI, algunos movimientos sobrevivieron a la persecución, preservaron su vitalidad y su acción social por medio de grupos familiares. Ya para el siglo XVIII y XIX, el movimiento pionero del movimiento misionero moderno encauzó su énfasis misionero y su fervor espiritual a través de grupos familiares.
El gran precursor de los grupos familiares contemporáneos fue Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, compositor de himnos que aún todavía cantamos, juntamente con su hermano Carlos Wesley, gran compositor de himnos cristianos. Juan Wesley organizó las grandes multitudes que respondían a su mensaje en pequeños grupos que él llamó ligas o clases, que se reunían en casas para estudiar la Biblia, para orar, para ministrarse mutuamente. Vale decir que el cristianismo nació, sobrevivió, vive y se extiende hoy en la China comunista, no en las iglesias, sino en grupos familiares. Ahora, en la actualidad existen muchas clases de grupos pequeños en las iglesias. Sin embargo, el modelo de grupos que como Iglesia Shalom hemos implementado en los últimos años ha sido el modelo inspirado en los grupos familiares concebidos por el pastor Paul, quien después se cambió el nombre a David Yonggi Cho, quien es quizás el más conocido, el más reconocido, abanderado del movimiento contemporáneo de los grupos familiares en el mundo. Así que, mi hermana, mi hermano, si usted participa de un grupo familiar, usted hace parte de una estrategia que nació en el corazón de Dios y que ha venido desarrollándose a lo largo de la historia. Pero además de ser y de hacer parte de un grupo pequeño, usted recibe por lo menos 3 cosas que quiero mencionarle en esta mañana. Usted recibe dirección. ¿Qué es lo primero que recibe al ser y hacer parte de un grupo familiar? Dirección. Porque como dijimos antes, al ver el cansancio de los israelitas que hacían fila para poder conseguir una audiencia con Moisés, y al ver también lo extenuado que terminaba Moisés cada día, siendo la única persona que atendía a todos los asuntos del pueblo, su suegro le dio este consejo de parte de Dios. Escucha mi consejo, le dijo, y que Dios te ayude. Versículos 19 y 20 del capítulo 18 del libro del Éxodo. Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas. Estoy leyendo en la versión traducción al lenguaje actual. Versículo 20. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse y a cumplir sus obligaciones. En otras palabras, Jetro le describió a Moisés un claro manual de funciones como líder del pueblo. En relación con Dios, su función era la de interceder por el pueblo. En relación con el pueblo, su trabajo era enseñarle, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la ley de Dios, y enseñarle a vivir conforme a esa ley. En otras palabras, Moisés debía dar dirección al pueblo. El principio de que los encargados de dar dirección a su pueblo son los pastores, que Dios llamó desde la eternidad para cumplir ese ministerio, fue refrendado en el Nuevo Testamento. Cuando los apóstoles estaban cayendo en la tentación de ocuparse de todos los asuntos de la iglesia que crecía a pasos agigantados, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, tuvieron que tomar la misma decisión que tomó Moisés en su momento. Así leemos en el libro de los Hechos, el capítulo 6, versículo 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pero ¿qué dice el versículo 4? Nosotros, ¿qué haremos? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si hay un beneficio de los grupos familiares, hermanas y hermanos, es que si usted hace parte de uno de ellos,
recibe dirección de parte de Dios por medio del pastor, de los pastores que Dios ha puesto frente a la iglesia. Porque cuando una iglesia está organizada en grupos familiares, el pastor o pastores pueden dedicarse entonces a cumplir su tarea prioritaria. ¿Cuál es esa tarea prioritaria? Presentarse y presentar la iglesia delante del Señor, recibir la palabra que la iglesia necesita para enseñarla y predicarla entonces en las reuniones masivas como estas o a través de los grupos familiares. Lamento decir que hay hermanos que pasan meses o años en la iglesia, que finalmente por diferentes razones deciden salir de la iglesia y dicen, es que en la iglesia yo no recibí lo que buscaba. Y cuando uno les pregunta, ¿en qué grupo familiar estaba involucrado? Yo nunca me reuní en un grupo familiar. ¿Qué escuelas de formación tomó? Es que el domingo pues era el día para descansar, entonces no pude tomar ninguna de las escuelas que ofrecía la iglesia, ¿no? Entonces no fue falta de dirección, fue falta de tomar esa dirección, de involucrarse al interior de la iglesia para recibir lo que la iglesia en medio de sus limitaciones y de sus imperfecciones tiene para ofrecer. Si usted quiere recibir y seguir la dirección del Señor en esta iglesia, usted necesita estar involucrado en un grupo familiar. En el grupo familiar recibe dirección, pero en el grupo familiar recibe también atención. ¿Qué recibe en un grupo familiar? Atención. En respuesta al consejo de su suegro, la Biblia dice que Moisés eligió gente capaz y le dio autoridad para atender los problemas del pueblo. A unos les dio autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, a otros sobre 50 y a otros más sobre 10. De ellos dice la Biblia que ellos atendían al pueblo en todo momento y solucionaban los problemas más fáciles, dejando que Moisés solucionara los más difíciles. Es que, hermanos, por más hábil que sea, está demostrado estadísticamente que un pastor puede atender bien a tan solo 50 personas. Y esta iglesia cuenta ya con más de 50 personas. Así que una de las bondades de los grupos familiares es que permite que por medio de los líderes y de sus facilitadores, sin importar el tamaño de la iglesia, usted pueda recibir la atención que necesita para su crecimiento en la vida cristiana. Para atenderle bien, los líderes de los grupos familiares han recibido autoridad. ¿Qué han recibido los líderes de los grupos familiares? Y déjeme decirle algo sobre el tema de la autoridad. Generalmente, por nuestras experiencias en el hogar o en el trabajo, nuestra tendencia es la de rechazar la autoridad o de percibirla de una manera negativa. Sin embargo, en la Biblia, la autoridad implica dirección y cobertura. Dirección y ¿qué más? Cobertura. El esposo y padre, por ejemplo, representa la autoridad de Dios en su hogar, en cuanto es el encargado de dar dirección, pero de ofrecer cobertura a su familia. Entonces, cuando usted está bajo autoridad, es no solamente dirigido, sino que también está protegido. Al ser parte y al hacer parte de un grupo familiar, usted entonces está bajo la cobertura de Dios a través de la autoridad delegada a su líder.
Así como Moisés impartió autoridad a los líderes que eligió para atender al pueblo de Israel, los facilitadores y los líderes de los grupos familiares y también de cada uno de los ministerios que la iglesia ofrece, han recibido autoridad por parte de los pastores de la iglesia para atenderle a usted en su respectivo grupo familiar y en su respectivo ministerio. Pero además de recibir dirección y atención, por medio de su participación activa en un grupo familiar o en un ministerio, usted recibe o usted participa, usted cumple la misión. ¿Qué cumple usted? La misión, la misión. Así leemos de nuestros hermanos de la primera iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. De ellos se nos dice: alababan a Dios, alabando a Dios. A ver si usted me acompaña leyendo este versículo, por favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el versículo 42 del capítulo 5 agrega que todos los días en el templo, ¿y por dónde más? Por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Estos cortos versículos describen los componentes de la misión que hemos recibido como iglesia. La adoración, alabando, dice, a Dios. Definitivamente, hermanos, la adoración es uno de los secretos del crecimiento de la iglesia. Solamente para mostrarles un ejemplo, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron puestos en libertad por el Sanedrín, la reacción de la iglesia extendida en grupos familiares no fue esconderse, no fue pedirle a Dios que los librara de la persecución. ¿Saben cuál fue la reacción de la iglesia? La iglesia explotó en una oración de adoración a Dios. Soberano Señor, le dijeron, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar, concédenos el valor para continuar predicando tu palabra. Recordemos, hermanos, que la misión de la iglesia, por tanto su misión y la mía, comienza con Dios. Dios dice de nosotros: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Este pueblo he creado para mí, dijo el Señor. Mis alabanzas, ¿qué hará? Mis alabanzas publicará. Tú y yo hemos sido creados y salvados para adorar al Señor. Por eso la adoración es nuestra misión prioritaria. Escúcheme esto: cuando en su grupo familiar, en su ministerio, usted es testigo de la obra de salvación, de sanidad, de liberación de Dios en su propia vida, en las vidas de sus familiares, de los amigos que usted invita al grupo. ¿Cuál va a ser su reacción cuando nos reunimos aquí como iglesia los domingos? No va a ser otra que adorar al Señor, adorar al Señor. Y usted adoptará la adoración entonces como un estilo de vida. Pero la Biblia dice que nuestros hermanos de la primera iglesia también perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y leemos en el versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y dónde dice que perseveraban en estas cosas? En el templo y en las casas. Es que cuando usted participa de un grupo familiar, entonces usted tiene la oportunidad de crecer en comunión integral. Usted tiene la oportunidad de crecer en comunión espiritual. Esa comunión espiritual que incluye la oración. La Biblia dice que nuestros hermanos de la iglesia en Jerusalén perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos, perseveraban en las oraciones, pero perseveraban también en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza que recibían de los apóstoles, la que a su vez ellos recibieron de los mismos labios del Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted es parte de un grupo familiar,
usted participa de la unidad, usted crece en comunión en estos principios básicos de la vida cristiana, como son la oración y la palabra del Señor, el estudio, la meditación de la palabra del Señor. ¿Quiere crecer usted más en oración y en la palabra? Participe de un grupo familiar. Pero la comunión integral en la cual usted puede crecer en su grupo familiar es también una comunión social. La Biblia dice que nuestros primeros hermanos perseveraban en el partimiento del pan. Esa expresión puede referirse a la celebración de la Cena del Señor o también al hecho de que comían juntos. Partían el pan ¿en dónde? En las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Compartían la mesa con toda humildad, con todo gozo, cristianos. En el grupo familiar, entonces, usted crece no solamente en su relación como hermano en la fe, sino también como amigo. Y una manera de hacerlo es compartiendo la mesa. Por eso un ingrediente muy importante en la reunión de su grupo familiar es el refrigerio. Y ese de verdad, hermanos, es un privilegio, como lo hemos llamado. Es un privilegio poder ofrecer el refrigerio para que a través de él fortalezcamos nuestra comunión como amigos. Si ustedes leen los evangelios, van a quedar admirados del número de ocasiones en que Jesús come con sus discípulos, en los que Jesús come con otros grupos, come con las multitudes. Bueno, varios de sus milagros tuvieron que ver con la multiplicación de comida. Una comunión integral es también una comunión material. Y también en esto nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo nos dan ejemplo. En ellos vemos una actitud de solidaridad y de generosidad. Los que tenían más se desprendían de sus bienes para dar a los que tenían poco o nada. La Biblia dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y aún vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y tal era el grado de solidaridad y generosidad de estos hermanos que la Biblia dice que no había entre ellos ningún necesitado. Gracias al Señor por todas las actividades, campañas que realizamos el año pasado en ese sentido, ¿cierto? Supliendo las necesidades de los santos. ¿Cómo se detectan esas necesidades? Es a través de los grupos familiares. Es el líder quien conoce exactamente por qué situación está pasando cada hermano de su grupo y puede entonces comunicar esa necesidad para que pueda ser suplida. Pero igualmente, al hacer parte de un grupo familiar, podemos no solo adorar, no solo crecer en comunión, pero podemos evangelizar. La Biblia dice que todos los días en el templo, pero escuche bien, por las casas. ¿Por dónde? Por las casas. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y el Señor entonces añadía cada año, cada que había una jornada, una cruzada, no, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era una campaña los 365 días del año. Hermanos, el grupo familiar es un espacio único para que usted pueda cumplir con este ingrediente tan importante de la misión de la iglesia, esa misión que recibimos de labios del mismo Señor Jesucristo cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, comenzando con las criaturas que le rodean a usted en su propio hogar, en su vecindario. De la mano de la evangelización viene el siguiente aspecto de la misión integral, el discipulado. Y recibimos también esa misión de parte del Señor cuando dijo: id y haced
discípulos. Nuestra misión entonces no termina cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador. Apenas comienza. Nuestra responsabilidad es hacer de esos nuevos cristianos discípulos de Jesucristo, seguidores fieles de Él, que obedecen sus enseñanzas en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. No hay mejor espacio para el discipulado que el grupo familiar. Pero finalmente, como discípulos de Jesucristo, necesitamos imitar a nuestro Maestro, quien vino no para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. A ese aspecto de la misión se refiere el autor del libro de los Hechos cuando dice que los hermanos de la iglesia de Jerusalén tenían favor con todo el pueblo. ¿Tenían qué? Favor con todo el pueblo. El servicio entonces a otros manifiesta la calidad de mi relación con Dios y mi calidad de vida. Ese servicio debe ser, eso sí, como dice la Biblia, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, si alguno sirve, ministre, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El domingo pasado les presentamos a ustedes al precioso, poderoso ejército de líderes y de facilitadores de los grupos familiares de discipulado. Bueno, hoy queremos entonces hacer la presentación de otro ejército que marcha a la par del anterior. Se trata del ejército de los líderes y en algunos casos de los equipos que apoyan a los líderes de los diferentes ministerios de la iglesia. El año pasado hicimos la cuenta de más de 25 ministerios que tiene la iglesia para ofrecer, para acompañar el desarrollo de los grupos familiares de la iglesia. Esta mañana entonces, hermanos, quiero invitarles a que recibamos con gratitud y que recibamos también con un respaldo unánime de corazón a los hermanos que lideran los diferentes ministerios de la iglesia. Recordando entonces lo que la Biblia dice, y déjeme hacerle una aclaración de entrada aquí. Cuando hablamos de los ministerios, de los líderes y de los equipos, no estamos diciendo que son solamente ellos los que van a estar sirviendo en esas áreas en la iglesia. No, la idea es que ustedes, cada uno de ustedes, pueda unirse a uno de esos ministerios conforme al don que ha recibido. Pues la Biblia dice, cada uno. Eso quiere decir que el servicio debe ser individual. Cada uno según el don que ha recibido. Eso quiere decir que usted ha recibido por lo menos ¿cuántos dones? Un don. ¿Qué debe hacer con ese don? Ministrelo a los otros, sirva a los demás con ese don recibido. ¿Cómo debe hacerlo? Como buenos administradores, dice, de la gracia de Dios. Recordando que no somos dueños de los dones. ¿Quién es el dueño? El dueño es Dios. Nosotros somos apenas administradores. La invitación entonces en esta mañana, mi hermana, mi hermano, es a que participe de una manera activa en un grupo familiar. No se vaya hoy sin saber a qué grupo está asignado. Para eso estarán entonces nuestra hermana Marlene, estarán los diferentes facilitadores, a ver los facilitadores de grupos familiares aquí presentes, si se ponen de pie para que podamos verles. Allí está nuestro hermano Mauricio, Aldemar, nuestra hermana Paola, aquí está el hermano Enrique, su esposa, el ingeniero Rodrigo, por aquí está Diego,
está Milena, están allí Rafael y su esposa Edwin. Usted no es Diego Edwin o Edwin Diego, algo así, hermano. Bueno, muy bien. Los hermanos que se han puesto de pie, ellos estarán al final de la reunión allí atrás, listos para atenderles y para decirles, bueno, este es el grupo familiar que le corresponde. Y luego de que hagamos la presentación de los diferentes ministerios y sus líderes, igualmente usted podrá acercarse a ellos para decirles, yo quiero servir este año en este ministerio. Muy bien, recibamos entonces a nuestros hermanos. Comencemos con nuestros músicos. Y si va a aplaudir, aplauda, por favor. Cantores, panderos, banderas, todos ellos hacen parte del ministerio de alabanza. Por el ministerio infantil viene nuestra hermana Saída Martínez de González. Por los jóvenes, Omar Augusto y Sandra Liliana. Por las damas, viene nuestra hermana Mary en representación de su líder, la hermana Lucy Aranda. Por los caballeros, Edwin Liévano. Por el adulto mayor, nuestro hermano Obed y su esposa Nubia. En representación del ministerio de parejas, Diego Bautista y su esposa Sandra Cervera. Por el ministerio de visitación, nuestra hermana Betty de Álvarez. En representación del Liceo Musical Shalom, ese ministerio de servicio de la iglesia, la profesora Sandra Liliana Girón. En representación del ministerio de empresarios, Reinberto y Nubia, su esposa, vengan por aquí, por favor. En representación de las escuelas, la hermana Sandra Liliana Amaya. Y por los sugieres, Juan Carlos Miranda y los coordinadores de los diferentes grupos de servicio. En representación del ministerio carcelario, en cabeza de nuestra hermana Adela Hernández, hoy viene nuestro hermano Edilberto Núñez. Y por el ministerio de audiovisuales, la persona encargada de darnos sonido, de darnos imagen aquí, Luis Felipe Carrillo. Un cerrado aplauso, por favor, para este precioso grupo de hermanos. Muy bien, muy bien. ¿Qué va a hacer usted con ellos? Les va a decir, hermanos, los felicito, cuenten con mi respaldo moral. ¿O va a hacer algo más? Además de orar, usted les va a acompañar en el desarrollo del ministerio que el Señor les ha encargado. Vamos entonces a estar de pie, hermanos, y vamos a encomendar este grupo precioso en las manos del Señor para el tiempo de servicio que les corresponde durante este año.